Miquel es investigador y profesor asociado de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Pública de Navarra. Actualmente se encuentra finalizando una tesis doctoral que tiene como objetivo estudiar el funcionamiento y organización de los altos tribunales del Reino de Navarra durante la Edad Moderna. Es miembro del Consejo Redactor de la revista Príncipe de Viana y de la revista Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, ambas editadas por el Gobierno de Navarra. En la charla de hoy nos hablará de los juicios de vista castellanos y la reforma de los altos tribunales navarros tras la conquista del Reino de Navarra. Miguel Esquertique. Esquerrik asko, Arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, eso, como vamos justo de tiempo por lo que veo, no me detengo y empiezo ya en mi ponencia. Bien, bueno, como bien es sabido, el devenir del Reino de Navarra estuvo marcado por los acontecimientos que sucedieron en el primer cuarto del siglo XVI. Su conquista por las armas por parte de Fernando el Católico en 1512 permitió su posterior anexión a la corona castellana, concretada en las Cortes de Burgos de 1515. Sin embargo, los intentos de sus legítimos soberanos por recuperarla y las subsiguientes relaciones castellanas se prolongaron prácticamente hasta 1524, de tal forma que Navarra se vio sometida a una constante alternancia entre periodos de guerra y paz. En este difícil contexto se procedió a ensamblar al ensamblaje de los órganos judiciales navarros dentro de la corona de Castilla, operación que trataron de implementar los gobernantes castellanos y que fue contestada y protestada por el reino a través de sus Cortes Generales en diferentes ocasiones. Entonces, este proceso, como veremos a continuación, de integración de los tribunales navarros en el sistema castellano, se realizó en gran medida mediante la ejecución de juicios de visita, que es en lo que se entrará en disposición. Sin embargo, antes de empezar con la materia en sí, a un modo de introducción, entendiendo que no todos los presentes igual saben cómo funcionaba la administración de la justicia en la moderna del Reino de Navarra, pues cabe destacar los principios que rigieron la justicia en el Reino de Navarra durante la Edad Moderna. El primero sería que los navarros no podían ser juzgados fuera del reino en las causas civiles y penales. Por ello, los únicos tribunales competentes para juzgar a los naturales eran los tribunales reales navarros, que estaban compuestos por el Consejo Real, la Corte Mayor y la Cámara de Comptos. Y la segunda era que todos los pleitos debían concluir en el Consejo Real de Navarra, como Tribunal Supremo del Reino, estando prohibido el recurso ante todos los tribunales de la monarquía española. Por su parte, la Navarra conquistada conservó su planta judicial, que difería bastante de la existente en la monarquía española. Así, el esquema orgánico, que es este, de la Administración de Justicia, quedó configurado de la siguiente forma. En la primera instancia estaban los alcaldes de mercado ordinarios, que veían todas las causas. Después, de las sentencias que hacían esos alcaldes ordinarios o de mercado, cabía presentar un recurso de alzada ante la Corte Mayor en materia civil y penal y ante la Cámara de Comptos en cuestiones de Hacienda. Y por el último recurso, en cualquier proceso judicial, correspondía presentarlo ante el Consejo Real de Navarra como Tribunal Supremo del Reino. Entonces, bueno, adentrando ya a lo que sería la ponencia, entonces, ¿qué motivos de fondo existieron para la reforma de los tribunales reales del Reino de Navarra? Pues bien, los sucesivos y diversos conflictos que vivía el Reino de Navarra desde su conquista llevaron al monarca castellano a plantearse reordenar las instituciones del reino en torno al año 1521. Para ello solicitó los informes a sus principales autoridades del reino, y entre ellos cabe destacar la respuesta dada por el regente del Consejo de Navarra, quien, para garantizar el apaciguamiento y el control del reino, propuso, entre otras, tres modificaciones de gran calado. La primera que proponía el regente era la reforma de los fueros de Navarra, con el fin de modificar algunas leyes que contravenían lo establecido por el ordenamiento castellano. La segunda era la reforma del Consejo y la Corte Mayor. Y la tercera propuesta que hacía este regente era la creación de una chancillería compuesta por Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y la propia Navarra, que de facto lo que implicaba era que el Reino de Navarra perdiese sus tribunales tradicionales y por tanto su plena integración en el sistema jurídico castellano. Siguiente las tres modificaciones que proponía este regente dejan constancia del signo castellanizador de la reordenación planteada,
A efectos de la presente ponencia, tiene especial relevancia la propuesta de reformar el Consejo Real y la Corte Mayor como tribunales reales del Reino, ya que su reforma, como decía al principio, se lleva a cabo mediante los juicios de visita, que es el fondo de esta ponencia que estoy presentando. Entonces, ¿qué problemas existían en torno a la Corte Mayor y al Consejo Real de Navarra una vez dada la conquista por parte de Castilla? Pues bien, desde una perspectiva del monarca castellano, parte del problema en torno a los tribunales reales radicaba en la oposición por parte del reino a que el regente y parte de los consejeros fueran extranjeros, es decir, que no fueran naturales del Reino de Navarra. Las Cortes de Navarra, por su parte, consideraban tal pretensión como un deseo del rey de obtener un mayor control sobre el Consejo Navarro, además de constituir un agravio para los pueblos y leyes del reino. Ya en 1513 había sido nombrado 2 consejeros extranjeros, que habían sido destituidos el 13 de junio de ese mismo año, con motivo del agravio presentado por las Cortes por su condición de extraños. Y de hecho, la exclusión de los extranjeros de los tribunales reales de Navarra volvió a ratificarse en las Cortes de 1516 y 1518. El segundo motivo que encontraba Castilla para acometer esta reforma de los altos tribunales navarros era la necesidad de redefinir jurisdiccionalmente los tribunales reales navarros, equiparándolos a la jurisdicción que imperaba en Castilla. Hasta 1525 la Administración de Justicia del Reino de Navarra venía regulada por las ordenanzas de Carlos III, fechadas en 1413, en la que se establecía la jerarquía jurisdiccional del Reino Navarro, donde la jurisdicción del rey era la superior. Así pues, la Corte del Rey, conocida como Corte Mayor, se presentaba como el reflejo de la jurisdicción del rey, por lo que quedaba configurado como el Tribunal Superior del Reino Navarro y los alcaldes de la Corte Mayor como encargados de hacer cumplir esa carga jurisdiccional. Esta composición de la Corte Mayor destaca en esta época porque estuvo especialmente ligada a Navarra, ya que representaba la configuración del propio reino. Y estaba conformada por 4 alcaldes que representaban uno al rey de Navarra, otro a la iglesia, otro a la nobleza y otro a las buenas villas o universidades. Dada la conquista, se mantiene la Corte Mayor con una misma estructura, sin embargo, como veremos a continuación, cambia esta representación. Ya no representa al reino, sino que estos alcaldes vienen a ser elegidos por el propio monarca castellano, pero bueno, eso me referiré más tarde. Entonces, sin embargo, mediante estos juicios de visita se produce una redefinición de la Corte Mayor que tuvo como consecuencia la desaparición de la concepción jurisdiccional que había imperado hasta entonces en el Reino de Navarra, para acercarse a una configuración institucional más próxima a la de Castilla, en la que el Tribunal Supremo era el Consejo Real, relegando a la Corte Mayor a las funciones jurisdiccionales que tenían los alcaldes de casa y corte en la corona aglutinante, es decir, en la corona castellana. Bien, en cuanto a los juicios, ahora me entraré en los juicios de visita y las ordenanzas que resultaron de los mismos que se dieron en el Reino de Navarra en el siglo XVI. Pero antes de esto, que cabe contextualizar estos juicios de visita, a los que ahora explicaré en qué consistían concretamente, y hay algo así Miranda dejó constancia de que la visita no fue introducida en Navarra por los monarcas castellanos, sino que existen precedentes de esta práctica ya en el siglo XIV, durante el periodo de unión de la corona de Francia y Navarra, momento en el que era costumbre que los reyes de París enviasen a Navarra 3 reformadores, como así lo hizo, por ejemplo, Felipe III de Navarra en el año 1339. Sin embargo, esta figura cayó en desuso, hecho que se debió en buena medida a que la residencia del rey navarro pasó a establecerse dentro de las fronteras del reino, por lo que no fue necesario el envío de estos reformadores. Sin embargo, hecha esta pequeña contextualización, nos adentramos ya en los juicios de visita castellanos. Al respecto, cabe precisar que se entiende por visita aquel procedimiento de carácter extraordinario y naturaleza inquisitiva, ordenado y resuelto por el monarca con el objetivo de controlar, corregir o reformar el funcionamiento de los altos tribunales. Su origen lo encontramos en el derecho canónico, como instrumento de fiscalización y vigilancia empleado por los obispos en sus diócesis. Por su parte, los reyes católicos instituyeron la visita en la Ley 60 de las Ordenanzas de Toledo de 1480, movidos por el deseo de fiscalizar la actuación de los oficiales públicos en las ciudades y villas del reino castellano. Durante los siglos XVI y XVII, especialmente el primero de ellos, la realización de juicios de visita fue una práctica frecuente en todo el territorio de la monarquía española. En cuanto a los visitadores, que eran los jueces que realizaban el juicio de visita, fueron letrados castellanos, ordinariamente miembros de algún consejo o incluso de alguna casa y corte. Y generalmente, tras la realización del juicio de visita, si había sido satisfactoria para el monarca, pues eran recompensados con la promoción en diferentes cargos. Vale, si bien se dieron 6 visitas generales en el siglo XVI, como por tiempo no me da tiempo a entrarnos en todas, nombraré todas, pero sobre todo me detendré en la primera, que fue la visita realizada por el licenciado Fernando de Valdés en 1523.
Tras la visita, se promulgó en Toledo, el 4 de abril de 1525, las ordenanzas de visita del licenciado Valdés, que supusieron el inicio de la redefinición jurisdiccional de Navarra. Entre los extremos que preceptuó Valdés en sus ordenanzas, principalmente incorpora 3 novedades que conviene destacar en los efectos que nos estamos refiriendo. En primer lugar, determinó la estructura orgánica que tendría el Consejo Real, una cuestión que había ido variando desde 1512. En lo referido a la condición de extranjeros de alguno de los miembros de los tribunales, Valdés no se refirió directamente a este asunto, sino que pasó de soslayo de este conflictivo asunto y únicamente se limitó a nombrarlos, dando como resultado la configuración de la estructura orgánica del Consejo en seis oidores, 2 de origen extranjero, es decir, castellanos, y 4 navarros, además del presidente del tribunal, que era llamado regente, que también era de origen castellano. Como era de esperar, el nombramiento causó la protesta del reino, solicitando la reparación de tan gravísimo agravio en las Cortes Generales de 1523 y 1524. Sin embargo, el monarca castellano se mostró inflexible y buscó su justificación en un antiguo precepto del fuero general, que le permitía poner en valía a 5 extranjeros en los principales puestos de gobernación, y las denominó las plazas castellanas. Finalmente, estas plazas castellanas se repartieron de la siguiente forma. Los 3 extranjeros pasaron a formar parte del Consejo Real. Uno de ellos desempeñó el cargo de regente o presidente del tribunal, como me estaba refiriendo ahora, y otros 2 a formar parte del grupo de los 6 oidores que conformaban el Consejo Real. Las 2 plazas castellanas restantes pasaron a formar uno como un alcalde de Cortes y el otro como un miembro de los 3 oidores de la Cámara de Contos. La segunda gran reforma que trae consigo el juicio de visita de Valdés es otorga al regente del Consejo, de origen castellano como me estaba refiriendo ahora, un gran poder, no solo respecto al Consejo Real, sino también respecto al resto de tribunales reales navarros, es decir, la Corte Mayor y la Cámara de Contos. Entre este conjunto de facultades que le confiere al regente, destaca lo estipulado en la tercera ordenanza de Valdés, por el cual le atribuye la obligación al regente, recordemos, de origen castellano, de consultar con el monarca todas las causas graves. Algo que le posicionaba como un claro enlace entre el rey y el reino de Navarra. Y la tercera reforma implementada por Valdés, que voy a destacar, es que pretendió equiparar jurisdiccionalmente al reino de Navarra con el sistema imperante en la monarquía castellana. A imagen de lo que entendían los juristas castellanos de la corte del rey, configurada por Consejo Supremo, se instituyó al Consejo Real de Navarra como un tribunal superior del reino, incorporando a la Corte Mayor en él, de igual forma que los alcaldes y casas de corte se integraban en el Consejo Real de Castilla. Asimismo, Castilla, mediante la visita de Valdés, impuso la mayoría jurisdiccional del rey castellano, al establecer la competencia del rey castellano para realizar los nombramientos de los 4 alcaldes de la Corte Mayor, desligando la vinculación que había tenido hasta entonces su composición como reflejo de los lazos del reino, de la Iglesia, la nobleza y las buenas leyes. En el mismo sentido, resulta ilustrativa la ordenanza 7 de Valdés, que preceptúa que la Corte Mayor queda sujeta al estilo uniforme estipulado por el Consejo. De esta forma, comenzó a equipararse jurisdiccionalmente Navarra-Castilla, intentando incorporar al Consejo Navarro dentro del régimen polisinodal de los Austrias, eliminando las prácticas, usos y estilos propios de la Corte Mayor y quedando prácticamente su régimen uniformado a las salas de casa y corte castellanas. Vale, como he dicho, se dieron 5 visitas más en el siglo XVI, no me adentraré en ellas, pero sí las nombraré para que os hagáis una pequeña idea. Y la siguiente visita vino en el año 1534, cuando visitó el reino de Navarra Antonio de Fonseca. Y de esta visita cabe destacar, como también me referiré luego, a que su visita despertó numerosas quejas por parte de las Cortes Navarras, por lo que preceptuó sus ordenanzas. La siguiente visita tuvo lugar en 1539 por el doctor Bernardino Anaya y Bernal. De su persona cabe destacar su vinculación con las instituciones navarras y su conocimiento de estas, pues ejerció como oidor del Consejo Real entre 1519 y 1528, desempeñando el cargo de regente desde ese mismo año hasta 1535. Precisamente, en su etapa como oidor del Consejo Real de Navarra, estuvo envuelta en las sucesivas disputas entre las Cortes y el rey debido a la condición de extranjeros que tenían tanto él como Arteaga, otro oidor del Consejo, además del regente. La última visita al reinado de Carlos I de España la llevó a cabo el doctor Luis González de Vera. Sin embargo, este visitador falleció mientras estaba realizando la visita contra la enfermedad y fue sustituida por el doctor Castillo de Bellisande. Por último, resulta de especial importancia la visita realizada por el licenciado Vasco, que publicaron sus leyes de visita el 20 de septiembre de 1569, y cabe destacar de ellas la extensa redacción de sus 52 ordenanzas, además de incluir 5 células reales.
Y por último, la última visita fue realizada por Francisco de Abeadillo y el resultado de su visita fue publicado en la ciudad de Pamplona el 19 de agosto de ese mismo año. Junto con estas 6 visitas cuyos de visita que me he referido, constan otras 2 visitas más, de las cuales apenas se tuvo referencia y tampoco se dieron lugar posteriormente unas ordenanzas, no se promulgaron unas ordenanzas finalizada la visita, por lo que no me adentraré en ellas y me mencionaré. Entonces, ahora me referiré cómo se tomó el reino o cómo afrontó el reino estos juicios de visita y las ordenanzas posteriores promulgadas a raíz de su realización. Bien, la observancia de las ordenanzas de visita no estuvo exenta de polémica, influido por el deseo de una mayor autonomía por parte del reino navarro, que veía en estas ordenanzas un peligro para sus fueros y costumbres. Esta percepción se ha mantenido prácticamente hasta nuestros días, por los principales estudiosos en la materia, como por ejemplo el juez y estudioso contemporáneo de los fueros, Oviani Junco, se refirió a ellas en 1914 como la primera peligrosa innovación que trajo la Unión, una medida antiforal por la cual quedaron equiparados los tribunales navarros a las chancillerías y audiencias de Castilla, arrojándose el Consejo de Castilla estas atribuciones que no tenía. O sea, la alta inspección sobre Navarra del Consejo de Navarra, que era tan supremo como él. Sin embargo, encontramos ya referencias a la oposición por parte del Reino de Navarra a estos juicios de visita ya en el mismo momento en que se designa a Valdés como visitador del reino, momento en que las Cortes se quejan al rey al considerar un agravio el envío de un visitador de origen castellano. Precisamente, la visita de Valdés coincidió con la celebración de las Cortes Generales de 1523 y 1524, donde los reunidos presentaron un pliego de agravios que expresaban, entre otras cosas, su desacuerdo en que castellanos desempeñaran puestos centrales en la administración del reino, alegando como razón principal el desconocimiento de estos de los fueros y libertades del reino. La respuesta dada por el Carlos I fue la negativa a recibir a los comisionados, enviados por las Cortes Navarras, comunicándoles que no atendería reclamación alguna mientras no hubiera terminado la visita del licenciado Valdés. A las Cortes no les quedó otra opción que aceptar la situación, hecho que no les impidió seguir preparando pliegos de agravios, con el objetivo de presentarlos en el momento más oportuno. Del conjunto de ellos cabe hacer mención a un capítulo de reclamaciones dedicado al virrey sobre la condición personal de Valdés y su forma de proceder en la visita. En cuanto a la redacción del virrey, en una carta enviada al monarca fechada el 12 de mayo de 1523, este muestra su sorpresa por el rechazo de las Cortes a la visita de Valdés. Y el motivo de esta sorpresa por parte del virrey la encontramos en que su referente del virrey era Castilla, donde los comuneros habían solicitado la periodicidad de las visitas, es decir, que estos juicios de visita se repitieran. La posición mantenida por las Cortes no es de extrañar, más aún cuando la conquista por las armas de Navarra estaba tan reciente, ya que recordemos que apenas 2 años antes de la primera visita había tenido la batalla de Noaña entre las tropas castellanas y navarras, lo que da cuenta del confuso momento que vivía el reino de Navarra. Consciente de esta situación y con el objetivo de allanar el camino a las ordenanzas resultantes de la visita de Valdés, el monarca castellano concedió el 23 de diciembre de 1523 un perdón general a todos los navarros, coincidiendo con su visita a Pamplona. No obstante, este perdón no incluyó a un grupo de navarros que, fieles a los Albret, se habían exiliado en Francia, entre los que se encontraban Antonio de Peralta, hijo del marqués de Peralta, y los hermanos de San Francisco Javier, Miguel de Xavier y Juan de Azpilicueta. Finalmente, estos fueron conciliados por el virrey el 19 de mayo de 1524. Y aquí podríamos encontrar uno de los motivos porque, tras el perdón general, las Cortes no pidieron derogar ninguno de los preceptos incluidos por Valdés en sus ordenanzas. Sin embargo, las ordenanzas de Valdés, pese a que las Cortes no presentaron no pidieron derogar ninguno de los artículos que contenía, pese a la importancia de ellos, sí que podemos observar las resistencias por parte del reino a estas ordenanzas, como por ejemplo que parte de los funcionarios de la Administración de Justicia del Reino se negaron a jurar la promulgación de las ordenanzas de Valdés. Sin embargo, como si me estaba refiriendo que las Cortes no piden derogar ninguno de los preceptos establecidos por Valdés, este apaciguamiento no dura demasiado, y con la siguiente visita a Navarra realizada por Fonseca mostraron su férrea oposición a las ordenanzas resultantes de esta, consiguiendo la derogación de varios preceptos por ser considerados como agravios. Este resultado no gustó al monarca castellano, que cambió el sentido de las ordenanzas de visita,
dando cada vez más peso a aquellas ordenadas destinadas a hacer cumplir las regulaciones, lo regulado en las visitas anteriores. Entonces, a tenor de lo aquí establecido, cabría poner en duda el cumplimiento y alcance de lo preceptuado por parte del Reino. Sin embargo, existe diversidad de opiniones. Algunos autores han considerado que las ordenanzas correspondientes a la visita de Valdés se convirtieron en constitución y fuente de nuevo derecho para Navarra, opinión de la cual disiento. Si bien la pretensión por parte de Castilla fue esa, la de otorgar a las ordenanzas de visita el rango de leyes emanadas de Cortes, las Cortes de Navarra de 1550 y 1551 se opusieron, lo que ocasionó el enfrentamiento entre el rey y el reino. La disputa continuó 2 años más tarde. En las Cortes de 1552 volvían a reclamar que las ordenanzas de visita no se tuvieran por leyes generales, alargándose la disputa hasta las Cortes de 1556. Sin embargo, ya en las Cortes de Sangüesa en 1561 fueron las primeras en solicitar la derogación de los capítulos de visita, que se habían dado con carácter de ley general, rechazando de pleno los 3 estados la vía secundaria castellana, de creación de derecho ajeno a la tradición del reino. Finalmente, fue en las Cortes de Pamplona de 1580 donde se cerró el camino a que las ordenanzas de visita tuvieran carácter de ley general, pasando a constituir las ordenanzas de visita una fuente legislativa secundaria dentro del Reino de Navarra. Estas tensiones entre el rey y el reino coinciden en un periodo de gran actividad de las Cortes navarras, que, deseosas de una mayor autonomía, mostraron una actitud enérgica en la defensa de los fueros, leyes y costumbres del reino, que probablemente no tengan un parangón anterior y posterior. Con la llegada al poder de Felipe II, este centró sus aspiraciones en conseguir una administración más centralizada y eficaz, hecho que dejó de traer la calma y hizo aumentar la desconfianza por ambas partes. Y esto lleva a Fernando Idoate, uno de los principales estudiosos del Reino de Navarra, a decir que al cabo de medio siglo de castellanización, los extranjeros veían todavía en Navarra la sombra de los Albret. Pensaba que tenía, y bueno, un poco como conclusión de los juicios de visita, decir que si bien la reforma impulsada a través de los juicios de visita y sus ordenanzas tuvo un signo castellanizador de los tribunales navarros, aproximándolos a la jurisdicción imperante en Castilla, no es menos cierto que se produjeron también importantes avances en la forma de administrar la justicia del Reino Navarro, agilizándola e incluyendo aspectos de vital importancia como el archivo documental de los procesos, limitaciones para los funcionarios, entre otros muchos extremos diferenciados. De hecho, podría estar la razón ahí para que el Reino Navarro, tras casi un siglo oponiéndose a la realización de los juicios de visita, acabara suplicando al monarca su realización periódica en el siglo XVII. Y un poco esto sería mi exposición. Muy bien al tiempo. Galderarik, preguntas. Bueno, Mila esker, Mikel, benetan, muchas gracias. Es un placer. Amaia. Muy bien. Bueno, mientras se va preparando, os cuento un poco, aunque seguramente ya la conocéis. Es licenciada en Historia por la Universidad de Navarra y obtuvo una beca internacional para la realización de una estancia en la Universidad de Pisa, colaborando en el proyecto de Historia de la Familia. Es doctora europea en Historia por la Universidad de Navarra, donde defendió su tesis entre el luto y la supervivencia, viudas y liderazgo en la Navarra moderna. Sus investigaciones se han centrado en comprender los modos de vivir, pensar y sentir de las mujeres del pasado. Entre otros, ha publicado artículos sobre las segundas nupcias, el derecho a la restitución de la dote de las viudas navarras, la brujería, la maternidad en el antiguo régimen o la marginación femenina. Es coautora del libro Ser mujer, Navarra 1512-1512 y autora de Legiones ocultas, que es el último libro que ha publicado. Más de 500 años de adoctrinamiento femenino. Desde 2009 combina su labor científica con su actividad profesional en Eusko Ikaskuntza, donde es responsable de proyectos. Y hoy nos va a hablar de la situación de la mujer en la Navarra del siglo XVI. Mila esker, Amaia. Arratsaldeon. Eskerrik asko gonbidatzeagatik, eta, bueno, ni ere saiatuko naiz denboran ajustatzen, eta lortzen dudan dena dela 9 izten dute eta alde egin behar dugu, ez? Decía que me ajustan el tiempo sí o sí porque a las 9 nos echan, así que... bueno, es bastante simbólico que hablemos de las mujeres en último lugar, ¿no? Creo que
es bastante representativo de lo que la historiografía tradicional suele hacer con las mujeres, ¿no? Siempre suelo decir que la historiografía es bastante androcéntrica y que no es casualidad que las mujeres aparezcamos en la sombra, ¿no?, de la historia. Que no nos hayamos considerado a nosotras protagonistas, pues es fruto de la visión generalmente androcéntrica que se tiene de la historia, donde se suele dar luz o se suele poner el foco a aquellos ámbitos en los que los hombres fueron protagonistas, ¿no? Y bueno, pues es lógico también, por tanto, que la historia institucional, política, militar ocupe mucho espacio y a la historia de las mujeres se le dé el pequeño espacio, en este caso hoy, ya sé que no ha sido queriendo, el último espacio del día. Entonces, el objetivo es, a través de algunas pinceladas, porque yo como mis colegas, pues historiadores, tiendo a enrollarme bastante, bueno, pues hablar un poco de en qué contexto histórico se dio para las mujeres, es que siempre me referiré, porque bueno, creo que ya se ha explicado lo suficiente cuál fue el contexto histórico de lo ocurrido en 1521, pero bueno, el contexto histórico general en el que vivieron las mujeres navarras, en lo que a ella se refiere, como el siglo XVI es un siglo que además de para Navarra tener estas consecuencias institucionales que estamos viendo hoy, está en un siglo de consecuencias para las mujeres en su situación, en sus derechos, etc. Cómo se construyó un ideal de feminidad en toda Europa, pero en la monarquía hispánica el discurso en torno a este ideal de feminidad pues fue muy potente, cómo se adoctrinó a las mujeres navarras en este ideal, qué resistencias hubo a este discurso en torno al ideal, qué ocurría cuando se daban esas resistencias, ¿no?, cuando se rompía el ideal, con aquellas descarriadas, ¿no?, que es lo que se hacía. Y bueno, ¿qué recursos de supervivencia tuvieron las mujeres, ¿no? Porque como he querido titular, ¿no?, la charla, mientras los hombres guerreaban, las mujeres luchaban por su supervivencia, ¿no? Como sabéis, bueno, en aquellos años de conquista es fácil imaginar que más de una década de guerra pues dejó a muchas mujeres viudas, ¿no? No solo a mujeres viudas, ¿no? Eran ellas las que se encargaban, las que se quedaban en casa administrando las tierras, bienes, hijos e hijas, mientras ellos salían a guerrear. Además, tampoco es algo novedoso que os explique que las consecuencias de la guerra sobre las mujeres, o la violencia ejercida sobre las mujeres en los conflictos bélicos, no solo en el pasado, sino también en la actualidad, suele ser una violencia doble, ¿no? Además de la militar, de la física, está también la violencia que se da por género, ¿no? Entonces, las agresiones sexuales, etcétera, a las que se vieron sometidas nuestras antepasadas, pues también fueron parte de aquel conflicto. Sería muy interesante estudiar también, os adelanto que no lo he hecho, ver en qué situación quedaron las viudas de los legitimistas o incluso también, ¿por qué no?, de las mujeres de los vencedores y de los vencidos, ¿no? En qué situaciones y qué consecuencias tuvo para aquellas mujeres. En mi caso, os adelanto que me dedico a estudiar las mujeres llanas, ¿no?, las mujeres del pueblo, y estudiar su día a día, ¿no?, qué consecuencias tuvo para ellas. Entonces, bueno, partiendo de esto, primero decir que la guerra obviamente dejó muchas viudas, muchas mujeres que quedaron solas, sin el cabeza de familia, en una época en la que el cabeza de familia aportaba el principal sustento económico para la familia, ¿no? Entonces fue una época muy dura para estas mujeres. ¿De cuántas mujeres hablamos? ¿De cuántas viudas hablamos? Pues para el caso de Navarra no lo podemos saber, ¿no? Porque, como explica Florestan y Mirko, el siglo XVI y XVII, en términos demográficos, para Navarra está sumido en la más completa oscuridad, ¿no? Sabéis que para saber la cantidad de personas que había y la cantidad de personas que había en cada hogar se medían los fuegos. Pero esto principalmente tenía un objetivo fiscal, ¿no? Entonces muchas veces se mentía sobre el número de fuegos, etc. Con lo cual,
prácticamente hasta finales del siglo XVII-XVIII no podemos saber cuantificar, por ejemplo, cuántas viudas había en Navarra. Pero bueno, si hacemos una historia comparada y tomamos otros referentes, podemos calcular que en torno al 5% de la población eran viudas y que en épocas justo posteriores al conflicto seguramente habrían llegado hasta un 10%. De este porcentaje, además, decir que siempre el porcentaje de viudas respecto al de viudos superaba con creces, ¿no?, el porcentaje, por varios factores, entre otros porque las viudas tendían a casarse nuevamente más tarde que los viudos, o no lo hacían, por la longevidad de las mujeres. También es verdad que morían más hombres que mujeres, por lo cual quedaban más viudas. Bueno, son datos que os dejo ahí, pero bueno, es difícil calcular cuántas viudas dejó la conquista, pero podemos calcular que serían en torno a un 10% de la población del reino de aquel entonces. Y es cierto que la viudedad en aquella época, pues siempre hablo de que suponía las dos caras de una misma moneda, ¿no? Por un lado, suponía para una mujer, por primera vez en su vida, la opción de poder decidir por sí misma y de tomar decisiones, ¿no?, cierta autonomía, si se quiere, pero por otro lado, por supuesto, las dejaba en una situación de vulnerabilidad y pobreza bastante considerable, ¿no? Testimonios en el Archivo General de Navarra, tanto en los tribunales reales, ¿no?, encontramos muchos testimonios de viudas que piden ser declaradas pobres de solemnidad, ¿no?, porque no tienen con qué sustentarse, ¿no?, porque han perdido a los maridos en el conflicto. Por ejemplo, María Urinde Querrea, de Echauri, que es pobre y vive mendigando y pide por amor de Dios, o María de Ocoz, vecina de Baraswain, en 1540, que dice que por no tener a dónde poderse recoger le fue preciso arrimarse a la casa en compañía de la dicha su hija, que aunque es sumamente pobre, la ha alimentado hasta ahora. Bueno, testimonios como estos hay muchos. ¿En qué contexto nos estamos moviendo? Más allá del contexto bélico que ya se ha explicado sobradamente, ¿no? En general, el siglo XVI para toda Europa es un siglo de crisis, ¿no? Un siglo de una fuerte crisis demográfica, por diferentes motivos. Sabemos que los bienes de primera necesidad, el precio de los bienes de primera necesidad crece por una serie de crisis climáticas que se dan. Sabemos que también es la época en la que en el mundo rural, ¿no?, los campesinos son expulsados de sus tierras comunales, ¿no?, y tienen que huir en masa a las ciudades en busca de trabajo asalariado, etcétera, etcétera. El caso es que en ciertas partes de Europa sabemos que incluso se llegó a perder un tercio de la población, ¿no? Entonces es una época de fuerte crisis demográfica. Entonces la cuestión de la natalidad se convierte en una cuestión de Estado para estos estados, los que Miquel Sorauren nos estaba explicando, ¿no? Se están construyendo estos estados modernos, los estados de Europa que hoy conocemos surgen en este siglo XVI, como sabéis. Entonces estos estados necesitan súbditos, ¿no? Entonces la cuestión de la baja natalidad se convertirá en una cuestión de Estado. Por lo tanto, a las mujeres se nos adoctrinará fuertemente y violentamente en el rol de la maternidad, ¿no? Nuestro principal objetivo para la sociedad tiene que ser el de ser madres, el de traer súbditos, ¿no? Además, en un momento no solo en el que está surgiendo el Estado moderno, sino que estamos ante el nacimiento también del sistema capitalista, un sistema que necesita mano de obra, ¿no? Si hay una crisis demográfica, eso puede poner en cuestión este sistema económico capitalista, ¿no? Entonces, las mujeres, en el siglo XVI supondrá un retroceso para las mujeres en sus derechos y seremos expulsadas de las esferas públicas, ¿no?, del mundo laboral, como si me da tiempo os explicaré, ¿no?, como los gremios en el siglo XVI, también en Navarra, legislan en contra de que las mujeres sean agremiadas, ¿no?, porque el objetivo que se persigue es que nos quedemos en casa ejerciendo los cuidados y sobre todo ejerciendo el rol de la maternidad. Como decía, es un siglo de transición, ¿no? Pasamos de la Edad Media a la moderna, donde surge una nueva corriente ideológica, que le llamamos era confesional, ¿no?, porque el Estado y la Iglesia van de la mano en sus objetivos,
y un siglo de fuerte disciplinamiento social, tanto de los comportamientos públicos como de los privados, ¿no? El Estado moderno necesita crear un nuevo status quo, ¿no? Un nuevo sistema en el que cada persona, cada individuo acepte su rol, ¿no? Y se basará y se fundamentará sobre todo en la familia, porque entiende que cada familia es como un pequeño Estado. Y si cada pequeño Estado funciona bien, el gran Estado funcionará bien. Con lo cual, cada uno tiene que asumir cuál es su rol. Entonces, a través de la legislación, pero también a través de los manuales de confesores, de los tratados, se potenciará el rol del pater familia, ¿no? Del cabeza de familia, que tiene que tener la autoridad tanto fuera del hogar como en el hogar, y se potenciará el rol de la mujer como cuidadora, como sujeta al marido y cuyo principal objetivo tiene que ser la maternidad, ¿no? Tanto instituciones, el Estado a través de la legislación, la Iglesia a través de la moralidad cristiana, la comunidad también intentará imponer, ¿no? Ese status quo. ¿Cómo adoctrinan a las mujeres en este rol, ¿no? en este ideal de feminidad que empieza a difundirse por toda Europa en el siglo XVI? Tiene dos principales pilares y el primero de ellos es la castidad. Joan Kelly, una historiadora, dice que el siglo XVI, el mal llamado siglo XVI, el siglo del Renacimiento, ¿no? Ella dice, ¿el Renacimiento para quién? Para los hombres o ciertos hombres de élite, tal vez. Para las mujeres, desde luego, no. Para las mujeres del siglo XVI es el siglo del renacimiento de la castidad o del pudor, ¿no? Se da gran importancia al control de la sexualidad de las mujeres, que tiene que estar siempre dirigido, como os decía, a la maternidad, dentro del matrimonio, por supuesto, ¿no? Entonces, los tratadistas españoles, franceses, claro, además en un siglo XVI que viene del siglo XV, en donde ha surgido la imprenta y donde, ¿no? Es mucho más fácil que estos manuales circulen, ¿no? Surgen numerosísimos manuales o tratados escritos por estos moralistas como Juan Luis Vives, Espinosa y otros, en los que hablan de la perfecta viuda, la perfecta casada, la perfecta doncella, etc. Y donde se hace hincapié en el tema de la castidad, ¿no? Se les adoctrinará a través de los púlpitos y a través de estos manuales de confesores a las mujeres en este rol, y es verdad que los testimonios que encontramos en el Archivo General de Navarra, cuando encontramos a mujeres que han sido injuriadas, ¿no? En las que se les dice o se les acusa de adúlteras, etc., ellas, obviamente, para ¿no? Defender su honor, reproducen este ideal de feminidad, ¿no? Bueno, por ejemplo, el testimonio de Ana Bastero en Lerín, que dice que ha sido y es mujer de buena vida, tratos y costumbres, virtuosa, recogida, que se queda en casa, es decir, temerosa de Dios, etcétera, etcétera. Establecen estos moralistas unos peldaños de castidad, ¿no? En el estatus más alto situarían a las doncellas. Aquí tenéis una doncella navarra, también en la zona de Guipúzcoa llevaban este aspecto, que se tonsuraban, ¿no? El pelo, como hacían los frailes, y se dejaban crecer las patillas, como hacen los judíos ortodoxos, como símbolo de su espiritualidad, de su castidad y su conexión con Dios. Entonces, en el peldaño más alto estarían las vírgenes, ¿no? Porque no han gozado de la carne, no han cometido el pecado de la carne. En otro peldaño más bajo, pero también elevado, estarían las viudas. Aquí tenéis una viuda de Bayona, del siglo XVI, porque Dios les ha otorgado la oportunidad, al matar a su marido, de volver a ejercer la castidad, ¿no? Si renuncian a un segundo matrimonio y se mantienen castas y puras en su casa, pues pueden tener el reconocimiento de la comunidad. Y por último estarían las casadas, que no tienen otro remedio que, para traer niños al mundo, obviamente, tener relaciones sexuales y complacer a los maridos. En el momento en que una mujer se casaba, se tenía que tocar la cabeza, se tenía que tapar la cabeza. Aquí tenéis una imagen de mujeres navarras charlando. Una de ellas sería la viuda, la que lleva las tocas oscurecidas o negras, y el resto son las mujeres casadas navarras. Son muy interesantes también los visitadores que vienen a Navarra, como una y otra vez intentan, de hecho legislan en contra de este tipo de tocados, que los consideran indecorosos y que sobre todo que representan a mujeres orgullosas, dicen.
Y fe, o sea, muestra de que no cumple y que las mujeres navarras siguen con su tradición de tocarse y hacer cada vez tocados más complejos y más altos, es que los licenciadores cada vez que vienen pues vuelven a legislar en contra de esos tocados. Eso es muestra de que no cumplen, ¿no?, con ello. La castidad debe ser defendida a través del honor, ¿no? El honor es importante, pues algo no es material, pero de la supervivencia de una mujer, la aceptación en su comunidad, depende de su buen nombre, de su buen honor. No solo su buen nombre, sino también la de su marido o la de sus familiares, ¿no? Y el honor es muy frágil, con la duda respecto al comportamiento de una mujer, normalmente el comportamiento sexual de una mujer, pues ese honor queda dañado, ¿no? Hay muchísimos casos de estupro y de violaciones que antes como hoy, donde la víctima tiene que demostrar que no ha merecido ser violada, es decir, que ella era una buena mujer antes de la violación, durante la violación y después de la violación. O en el caso del estupro, ¿no?, que ha sido engañada para tener relaciones sexuales con una promesa matrimonial de por medio. La culpa y la responsabilidad, por lo tanto, de la pérdida del honor siempre se sitúa sobre las mujeres, ¿no?, nunca en el agresor. Y las injurias entre mujeres, obviamente, haciendo referencia al comportamiento sexual, también son frecuentes porque sabemos que el sistema patriarcal funciona de esta manera, que es ponernos en competición entre nosotras y crear jerarquías en función de quién es más honorable, más casta, mejor mujer y quién es peor mujer, ¿no? Y el segundo de los pilares de ese ideal de feminidad sería la maternidad. Las madres se consideran fuente transmisoras de valores y de identidades. Se pone especial cuidado en estos tratados en torno al embarazo, en cómo debía de dar pecho a la mujer. Se decía que a través de la leche materna se transmitía, por ejemplo, la herejía, la brujería, etc. Y se hace especial énfasis en el amor materno, ¿no? Es un intento por reforzar este rol que tenemos que acatar las mujeres, ¿no?, de ser madres, principalmente madres, dando importancia al amor materno, a que es una cosa natural en nosotras y que nosotras estamos naturalmente hechas para cuidar y amar a nuestros hijos. Entonces, a través de la figura de la Virgen María, obviamente, que aúna estos dos pilares, ¿no?, el de la castidad y el de la virginidad, se nos ofrecerá ese ideal de feminidad, sobre todo en el mundo católico, ¿no? Por eso también a veces las viudas son vistas de una manera un poco a veces ambigua, ¿no? Por un lado se revaloriza su figura siempre y cuando sea una viuda casta que se queda en casa y cuida de sus hijos, pero por otro lado también es considerada siempre sospechosa y peligrosa porque es una mujer que no tiene a su lado un hombre que la controle, ¿no? Por eso, bueno, podríamos extendernos y ver por qué en la caza de brujas tantas de las acusadas eran viudas, ¿no? Eso sería otra charla. Se deja en manos de las mujeres la educación de sus hijas, ¿no? Se dice que de tal madre, tal hija, ¿no? Entonces la educación de las hijas tiene que ser en el oficio de ser mujer, ¿no? En cuidar la casa, los hijos, etc. Vale. ¿Qué ocurre? Porque de hecho ocurre mucho más de lo que les gustaría a los moralistas hispanos, franceses, etcétera, de la época, cuando se rompe con ese ideal. Lo cierto es que si vamos a las fuentes, si vamos al Archivo General de Navarra, tan interesante el Consejo Real como la Corte Mayor, ¿no?, ver todo lo que se cuece ahí en los procesos civiles y criminales, y vemos la reacción de las mujeres ante el adoctrinamiento y la imposición de este ideal. Vemos como las mujeres navarras muchas veces, muy a menudo, no responden a este ideal, ¿no? Luego intentaré explicar las causas de por qué la bravura de las mujeres navarras o por qué muchas veces se les considera ingobernables, ¿no? Pero es cierto que muchas veces no cumplen, ¿no?, con este ideal. ¿Qué ocurre? O cómo el Estado moderno adoctrina, como hemos visto primero, y luego castiga a quien rompe con el ideal o rompe con su rol. Primero, hay una gran preocupación en torno a las mujeres
en general a las mujeres en este siglo XVI, no solo desde la creación del patriarcado y obviamente en la Edad Media sabemos que hay un discurso muy misógino, hay una preocupación en torno a las mujeres porque no me da tiempo a contar todo, pues bueno, pues ya lo que puedo. Bueno, hay una preocupación porque las mujeres resultan peligrosas para el sistema, ¿no? Es decir, si en este surgimiento de este Estado moderno que necesita estos súbditos y que cada súbdito tenga claro cuál es su rol, y el rol principal de las mujeres tiene que ser la maternidad, las mujeres son consideradas peligrosas porque si no cumplen con este ideal pueden poner patas arriba del status quo, ¿no? que se ha creado, ¿no? Y se considera que las mujeres además son inferiores o son peligrosas desde su propio origen, ¿no? Bueno, hay diferentes explicaciones, una de ellas es una explicación médica que se da en la época. Los moralistas lo que vienen a decir es, bueno, todos estamos gobernados por las pasiones, tanto hombres como mujeres, pero los hombres tienen capacidad de pensar, la capacidad de raciocinio que les ha otorgado Dios, pero las mujeres no tienen esta capacidad de pensar, con lo cual no pueden controlar sus pasiones. Juan Luis Vives da una explicación médica, dice que cuando el vientre femenino toma la semilla masculina, si el vientre tiene suficiente calor, se gestará un hombre. Pero si el vientre está frío, se gestará una mujer. Con lo cual, dice él, que por defecto de calor vivo, la mujer es más imbécil por naturaleza, menor en seriedad, más caduca, miedosa, por lo que ha de ocuparse en el cuidado de pequeños negocios. Con lo cual, es un discurso patriarcal, ¿no?, que se da en torno a las mujeres, en el que se nos está diciendo que somos ya biológicamente inferiores, más imbéciles, con lo cual siempre tenemos que estar subordinadas a un hombre, a nuestro padre, a nuestro esposo, o en el caso del convento ya pues, a Jesucristo, ¿no? La reacción de la sociedad y del Estado en torno a estas mujeres que rompen con el rol de castidad, ¿no?, ideal, siempre será culpar a las mujeres de los pecados de los hombres, es decir, si los hombres pecan es por culpa de las mujeres, como en el caso de Quiteria, una viuda de Estella, que tuvo una relación con un tal Domingo que estaba casado, pero la reacción de la comunidad fue decir que ella era la culpable, que era una hechicera y que tenía embelesado al dicho Domingo de Recain y que le había dado de comer sesos de asno y de la sangre de su persona, que se sacó el dedo del corazón para que el dicho Domingo la quisiese más, ¿no? Él pecaba por culpa de Quiteria, ¿no? Son en la literatura, ¿no?, figuras, la femme fatal, ¿no?, como Circe, Cleopatra, etc. ¿Qué hacer con estas descarriadas? Pues el encauzamiento primero, intentar encauzarlas, y si no, el castigo. En una sociedad como la Navarra, una sociedad rural, donde el 80% de la población vivía en el mundo rural, donde Pamplona tenía 8.000 habitantes, ¿no?, todo el mundo conocía a todo el mundo, con lo cual era fácil controlar los comportamientos ajenos, ¿no? Por ejemplo, Domingo Ibáñez en Lerín dice que este testigo, como tal vecino, tiene noticia de cómo viven los vecinos y ellos tienen noticia de cómo también vive este testigo. Con lo cual, el control social, que tan frecuente ha sido en la pandemia los policías de balcón, que hemos llamado tanto, pues ya estaban inventados en el siglo XVI y antes. Las murmuraciones, las sospechas en torno a una mujer también eran una forma de control social, los consejos, los reproches, etc. Cuando todo esto no funcionaba, ya el Estado actuaba castigando a esas mujeres, ¿no? Y principalmente deshonrando a la mujer, sometiéndola a la vergüenza pública. Hay sentencias que he encontrado donde la sentencia se da en Pamplona, pero el Consejo Real corrige a la Corte Mayor y dice no, que la sentencia sea cumplida en su lugar de origen, Estella, por ejemplo, ¿no? Que la saquen por las calles acostumbradas, a son de pregonero y trompeta, le vayan dando azotes y vayan pregonando cuál es su delito. ¿Para qué? Para que sea sometida a la vergüenza pública, es decir, que el resto de mujeres, sus iguales, vean qué le ocurre a una mujer, a una descarriada, que se sale del camino, ¿no? Para que no se les ocurra salirse del camino. Pues se me queda un minuto, ¿cuánto tengo? Un minutillo. Bueno, a ver, pues si me da tiempo a... viendo cuál es el ideal que se ha construido, qué ocurre con las que rompen con ese ideal,
Os decía que luego es verdad que encontramos a muchas mujeres en los tribunales, ¿no? Sobre todo, en mi caso, viudas, ¿no? Que pleitean en su propio nombre, al ser viudas tienen derecho a hacerlo, que conocen muy bien sus derechos y que los patrimoniales, que los defienden, que defienden su honor, y que no diría que son mujeres de carácter sumiso, ¿no? Sino más bien mujeres, muchas de ellas, peleonas, ¿no? No sé, ellos nos corregirá cuántos hay para los siglos XVI y XVII, 150.000 procesos judiciales. Algo más ya, claro, ya me quedé un poco obsoleta en los datos. Pero bueno, en torno al 12% de esos más de 150.000 procesos son protagonizados por viudas navarras. Entonces, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, porque tenían recursos de supervivencia que les daban un poco más de autonomía que si las comparamos con sus coetáneas europeas, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de administrar tanto sus bienes, como veremos luego la dote, como los bienes de sus difuntos maridos, ¿no? A través del usufructo, el usufructo de fidelidad o la viudad oral navarra, que se trataba de una tenencia temporal, es decir, la viuda no era la propietaria de los bienes más que mientras permaneciese viuda, ¿no? Si volvía a casarse, entonces perdía el usufructo, perdía la capacidad de administrar las tierras, la casa, etc. Eso sí, recuperaba su dote. Esto creó muchos problemas intrafamiliares, ¿no? Hay muchísimos procesos por temas de usufructo en los que vemos a hijos e hijas o cuñados o suegros pleiteando en contra de las viudas, porque claro, mientras la viuda viviese, los dueños de esos bienes no podían tomar su herencia, ¿no? Muchas veces, detrás de los casos de acusaciones de brujería, encontramos a familiares que lo que quieren es quitarse de en medio a la madre, ¿no? A la viuda. Fue una manera de garantizar la supervivencia de las viudas. A veces en los testamentos se habla de una muestra de amor del esposo hacia la esposa, pero, y aquí también, que tampoco me da tiempo a romper un poco el mito del matriarcado vasco y del matriarcado navarro, no fue una fórmula para empoderar a las mujeres navarras o porque nuestra sociedad fuese más igualitaria. Luego igual me tiráis piedras por decir esto. Pero en realidad lo que se trataba era de una estrategia para mantener la unidad familiar, ¿no? El sistema troncal, donde la casa es lo importante, donde el objetivo era que la viuda no se volviese a casar, con lo cual no se llevase su dote a otra casa, se quedase en casa usufructuando, que se le concedía el usufructo de los bienes del marido y cuidando a los hijos, ¿no? Es verdad que eso le otorgó una autoridad en el hogar. De ahí a veces un poco que se nos entremezclan las ideas. Ella podía decidir con quién casar a sus hijos e hijas, a quién nombrar heredero o heredera, cómo administrar las tierras, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, le concedió cierta autoridad. Y con lo que respecta a la restitución de la dote, pues la dote que, como sabéis, es los bienes que aportaba la mujer, tanto bienes inmuebles o muebles al matrimonio, que resultaban un seguro de vida para las mujeres, pues para escapar del hambre, para un colchón en la vejez, para si eran jóvenes volver a casarse, ¿no? En el caso de la dote sí era un patrimonio exclusivo de las mujeres, ¿no? No como el usufructo, que se trataba de una tenencia temporal, sino que las dotes eran un patrimonio propio de las mujeres. Y las Cortes de Pamplona además reforzaron, ¿no? esta cuestión de que fuese una posesión real de las mujeres, ¿no? Y además la capacidad de administrar la dote que las Cortes otorgaron a las mujeres en Navarra era mayor que en otros territorios europeos. Por ejemplo, en Italia, una viuda que enviudaba, al enviudar tenía que dar parte de su dote a la familia del difunto esposo. O el decreto de segundas nupcias, que en el siglo XVI se estableció en Francia, decía que cuando una viuda se volvía a casar, si tenía hijos de un segundo matrimonio, parte de su dote la tenía que reservar para los hijos del primer matrimonio.
En Navarra no fue así. En Navarra las Cortes otorgaron a las mujeres la administración total e íntegra de su dote y además una serie de garantías, mientras estaban casadas, de que si el marido hacía un mal uso de esa dote, una mala administración, pues que la familia del esposo, cuando falleciese, tenía que devolver esa dote, ¿no? Tenían que presentar una serie de avales. Con lo cual, esto también le dio una cierta autonomía a las mujeres navarras. Como no tengo tiempo para más, pues no os voy a hablar del tema laboral, ni de las parteras, ni de las sanadoras. No, esto sí, del gremio, 10 segundos. Decir también que es muy interesante como las viudas navarras en los siglos XVI, sobre todo, y XVII luego, pleitean mucho en contra de los gremios que habían legislado para que las mujeres no pudiesen ser agremiadas y no pudiesen tener tiendas abiertas, y ellas, ¿no? Pleitearon porque las viudas eran las únicas que tenían derecho durante su año de luto, las únicas mujeres, a mantener la tienda abierta. Y estos procesos son muy interesantes para ver cómo las mujeres navarras defienden las pocas esferas públicas de poder que les quedan. Entonces, bueno, pues, y eskerrik asko, dentro de mi caso un poco de tiempo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta para Maya? Álvaro. Muchas gracias, Maya. Voy a ser muy breve. Nos has contado mucho el caso del 16, que es general en Europa, pero específicamente más en los casos que conoces tú, más en el caso de Navarra y de los reinos hispánicos. Y yo quería comentarte si tú crees que la misma situación se vive en territorios de mayoría luterana, con las nuevas nociones que existen de pensamiento personal, con otras cosas. O como por ejemplo decía un alemán del 16, heredero de la escuela de Lutero, decía: es necesario educar a las muchachas como a los muchachos, teniendo en cuenta que en la historia existieron mujeres en Roma que compitieron con los hombres incluso en elocuencia, ¿no? Y en diversas cosas. Entonces, podríamos decir más, pero como no hay tiempo, no va a ir la pregunta. ¿Tú crees que en el mundo luterano del 16, respecto a los anarquistas, hubo noches, el papel de la mujer no está tan sumiso, tan adoctrinado de esta manera de sumisión al hombre que lo que pasa en los reinos de la península ibérica del 16? No, creo que está igual de sometido, incluso a veces más. Buena muestra de ello, por ejemplo, es la caza de brujas. El número de brujas quemadas en países protestantes, el número de brujas quemadas en países católicos. O, por ejemplo, la legislación en torno al usufructo, a la dote, ¿no? La dower en Inglaterra. La situación de la mujer inglesa también era bastante fastidiada, bastante más fastidiada de aquí, diría. Si hubiese que hacer un ranking, seguro de las que por lo menos conozco, porque las legislaciones que he estudiado principalmente fueron todas las de la monarquía hispánica, Francia, Italia, Inglaterra, Holanda también llegué a mirar. Las italianas ganan por goleada en sometidas que estaban, ¿no? en lo fastidiadas que estaban. Por ejemplo, en el caso de las viudas inglesas, me estoy acordando el ideal que hay en torno a ellas. Lo que se les dice es que tienen que tomar los valores masculinos porque tienen que pasar a ser el hombre de la casa. Porque las mujeres no tienen virtudes de por sí propias. El género femenino no tiene virtudes suficientes como para dirigir un hogar, ¿no? Con lo cual tienen que pasar a ser hombres en casa. Estoy recordando, por ejemplo, algo que decía un tratadista. Entonces, bueno, pues me imagino que habrá alguna excepción como la que citas, pero no creo que en el día a día de las mujeres la situación fuese
mucho mejor. Sí, soñadas un 9 con mucha pena, por las prisas y el poco tiempo que habéis tenido todas y todos. Mila esker etortzeagatik, eta, datorren larun batean, hurrengo saioa izango da. Ongi datoak zaudete. Mila esker. Guztia,